Primero me voy a presentar para los que no me conocen. Me llamo Ramiro Rodríguez y me recibí el año pasado en la Facultad acá de Derecho. Pertenezco al grupo del CIDIR de Fabio Farinella, del Centro de Investigación e Integración Regional. Y, y bueno, y participo también activamente en ciertas actividades que realiza Blasic en su grupo de investigación y en materia de derechos humanos. Desde el CED, mejor dicho, me dijeron si podía dar esta tutoría de derechos humanos para aquellos que lo necesitaban un poco, por cuestiones que no sé muy bien qué ha pasado, pero bueno. Y yo dije que sí, que no tenía problema, así que quedó en que hoy empezaba. Sé que tienen que rendir, creo que la semana que viene o la otra. Así que hoy va a ser la bolilla 7, 8 y vamos a ver si podemos también la 9. De última hacemos una tutoría más, yo no tengo problema. Acá tengo más o menos el machete de lo que es cada unidad. Y lo que es la bolilla 7 empieza con el tema de la libertad de conciencia y religión. A medida que yo voy hablando, si tienen alguna duda, creo que hay para levantar la mano o bueno, dan preguntas directo en el chat y bueno, me la hace llegar. A ver si podemos ir contestando y cosa de que no quede ninguna duda de por medio. Me voy a basar más o menos en lo que dice el programa, como para explicar un poco de qué trata cada cosa, y después obviamente lo tienen que complementar con lo que dice Blasick en su libro, y bueno, si tienen información actualizada a veces, también queda bien respecto a ciertos fallos, que seguramente el titular de cátedra les va a pasar o les ha pasado. Respecto a lo que es la libertad de conciencia y de religión, hay que hacer hincapié en lo que dice el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución Nacional? Que el Estado argentino sostiene el culto apostólico católico romano. Ello deviene de una tradición histórica de lo que fue el proceso de colonización independencia de nuestro país, con un rol activo de la Iglesia Católica en lo que fue la emancipación civilizadora, en la que es la educación religiosa y en justamente la participación política. Nuestro sistema es un sistema de libertad de cultos, entre comillas, sin libertad de cultos, porque se le da justamente un tratamiento diferenciado a lo que es la Iglesia Católica, que se recepta en el artículo 2 de la Constitución Nacional. ¿Qué significa este artículo 2? No significa que la Iglesia Católica sea el culto oficial, sino más bien que el Estado argentino tiene un deber, o mejor, sí, bueno, un deber constitucional de sostenerlo. Muchos dicen que es un sostén económico. Algunos se han arrogado la oficialización del culto católico, mejor dicho, pero en cierta medida eso no lo es. Es justamente un sostenimiento moral, ético y económico. Respecto de lo que es este artículo en particular, en lo que fue la Asamblea Constituyente de 1853, hubo ciertas disidencias doctrinarias en lo que eran los pensantes de aquella época, según aquellas posturas más estrictas o más flexibles. Las posturas más estrictas sostenían justamente la oficialización del culto católico como oficial para nuestra república, lo que al final no terminó siendo, sino que se recoge este artículo 2, que le da cierta preeminencia a la Iglesia Católica, pero que permite la libertad de cultos. Y eso también tiene una justificación en lo que era la época y lo que era la idea albertista, sarmientista de inmigración europea, de recibir una inmigración europea respetando justamente las creencias de aquella Europa de aquella Europa del siglo XIX. Ahora, abocándonos más a lo que es justamente el contenido de la libertad de conciencia y la libertad de religión, ella está diseminada en varios instrumentos internacionales, que los tengo anotados. Bueno, primero y principal, el artículo 14 y 20 de la Constitución Nacional hacen el juego entre lo que es el respeto a la libertad de culto para los ciudadanos argentinos y el artículo 20 de la Constitución Nacional
hace el juego con que se le deben respetar la libertad de cultos a la población extranjera. El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula la libertad de conciencia y de religión y a su vez incorpora la libertad de pensamiento. Ello hace una protección más amplia de esta libertad, porque además de cuestiones morales y éticas, pone en cuestionamiento, o mejor dicho, pone en relieve la protección al raciocinio del hombre. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos quita la protección a la libertad de pensamiento dentro de lo que es la libertad de culto. La libertad de pensamiento, en lo que es la Convención Americana, está incluida en la libertad de expresión. El artículo 14 de la Convención sobre Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que bueno, es básicamente lo mismo, pero en protección a ese grupo vulnerable, y a lo que más nos aboca, o mejor dicho, debe tener más relieve para ustedes, además de lo que es el artículo 14, 18 y 20 de la Constitución Nacional, es el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos pone en relieve tres cosas, que es la libertad de conciencia, que es la libertad justamente de tener su propio culto, la libertad de cultos, que es cuestión de poder profesar y practicar su propio culto, y establece una obligación, o mejor dicho, no una obligación, un permiso, por así decir, de que los padres y tutores a sus niños tienen la facultad y atribución de poder elegir la enseñanza religiosa que van a tener sus hijos. Sin embargo, esta manda, por así decir, se puede tornar inconstitucional si el niño, una vez alcanzado un grado de madurez suficiente, está en contra de las creencias que le pregonan sus padres. Siempre se debe respetar justamente el interés superior del niño, el derecho a ser oído y el derecho a ser escuchado. Y poder emitir sus propias opiniones, que sean válidas y que sean consideradas. El derecho a la libertad de conciencia y de cultos a su vez refleja lo que es el derecho negativo, es decir, el derecho a no profesar ningún culto y que se respete tal decisión. Lo que refiere a la reglamentación de la libertad de conciencia y de culto, esta libertad no es absoluta como todos los derechos, sino que es relativa y tiene que estar bajo los márgenes del principio de razonabilidad establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Un punto importante también que remarca el programa, me parece, sí, es que el culto no es lo mismo que una secta. El culto tiene una protección constitucional, pero la secta no. Sin embargo, muchas veces, o mejor dicho, en la práctica, diferenciar lo que es un culto de una secta es muy difuso, y por lo general las sectas se esconden en lo que es la libertad de cultos y la libertad de conciencia, la libertad religiosa, para profesar igual. Es muy difícil en la práctica tener un control exhaustivo y prohibitivo de lo que son las sectas. Aunque cuando se vulneran derechos a terceros y queda en evidencia, que la secta por sí misma como grupo religioso, por así decir, no tiene esta protección constitucional. Por lo que en la libertad de conciencia y religión es individual de profesar una religión mientras no afecte los derechos de terceros. Se respeta el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y el derecho a profesar su propio culto, siempre que no afecte a un tercero. Otro tema importante de lo que dice el programa es respecto al caso de aquellas religiones que por sus propias creencias se ponen en juego otros derechos. Un caso paradigmático es el tema de los testigos de Jehová, por ejemplo. Respecto a ello, hay un fallo que es clave, que es el fallo Bao Méndez, se escribe B larga A, H A, Méndez, todo junto, que determina
o mejor dicho, permite, por así decir, que una persona, en respeto de sus creencias y cultos, pueda denegarse a recibir un tratamiento médico necesario para su vida, en pleno respeto al artículo, en pleno respeto a la libertad de conciencia y religión y en pleno respeto al artículo 19 de la Constitución Nacional. Los requisitos para que proceda esta objeción de conciencia respecto a este tema en particular es importante que, en primer lugar, sea una persona mayor, capaz, competente para realizar esta declaración de voluntad. El problema radica justamente cuando esta situación se presenta en menores e incapaces. ¿Qué pasa cuando hay menores e incapaces? Bueno, en primer lugar, los padres justamente tienen el poder, por así decir, de enseñar y de incentivar un culto religioso en los hijos. Eso ya lo dije. Ahora bien, respecto a este tema en particular, si la persona es menor o es incapaz, los tutores y los padres pueden decidir respecto a sus creencias religiosas lo que debería hacer el niño, por así decirlo. O si se le permite o no, o si se le permite o rechazan este tratamiento. Ahora bien, en relación a lo que es el interés superior del niño, la autonomía progresiva de su voluntad, lo que es el grado de madurez suficiente para tener la propia autonomía plena, cuando el niño crece y tiene la edad suficiente, y tiene la madurez suficiente para entender la situación y para entender lo que es la libertad de cultos, o mejor dicho, entender lo que son las creencias propias del niño, si el niño está en contraposición a las creencias religiosas del padre, se puede negar per se, por sí mismo a este tratamiento, en respeto también de lo que es el derecho a ser oído y el derecho de defensa que tienen los niños reconocidos en la Convención sobre Derechos del Niño. Así que tienen que tener en cuenta eso. Si la persona es mayor, está habilitada para rechazar un tratamiento. Ahora bien, si la persona es menor, debe tenerse en cuenta el grado de madurez suficiente del niño para poder rechazar o no tal tratamiento, teniendo en cuenta las creencias religiosas que tiene el niño y que tienen sus padres. Otro caso emblemático que establece el programa es el caso Portillo. El caso Portillo, que es del año 1989, es el primer caso en donde en la República Argentina se sienta jurisprudencia respecto a lo que es la objeción de conciencia. Básicamente, ¿qué es la objeción de conciencia? Es la posibilidad que tienen todos los ciudadanos, en respeto de sus propias creencias, de justamente objetar una decisión de una autoridad competente en respeto de su propio culto. Cuando esa autoridad o esa orden o esa ley se pone en juego lo que es una propia creencia con lo que es el mandamiento legal, una persona está autorizada a objetar tal orden en tanto a su libertad de conciencia. Lo que determina el caso Portillo es que para probar esta objeción de conciencia, la práctica del culto tiene que ser sincero, uno no puede objetar todo porque sí, por así decir, sino que tiene que tener una cuestión fáctica real. El caso en particular trataba de objetar, para esa época, el servicio militar obligatorio en relación al mandamiento de no matarás. La Corte, haciendo un análisis de todo lo que es la situación fáctica y de todo el ordenamiento constitucional, determinó que sí, que tenía que hacer el servicio militar obligatorio en pos de lo que es el artículo 21 de la Constitución Nacional, pero en defensa de su propia conciencia,
iba a hacer un servicio militar sin armas. Es un poco enroscado, pero lo que importa acá es justamente que se le da reconocimiento al objetor de conciencia como mecanismo para oponerse, o mejor dicho, limitar una orden de una autoridad basada en su propia religión. Otro caso que también dice Blasick en su libro es el caso Holder, con H, ¿va? Holder, de 1995, que determina que uno no puede objetar por su conciencia el sufragio, porque el sufragio es un bien común y está más allá de lo que es la conciencia de una persona o no, sino que hace el bien común de toda la sociedad. Respecto a lo que es este derecho de la libertad de conciencia y de religión, hay que tener en cuenta que esta, de acuerdo a los tratados internacionales, no puede justificar ningún tipo de discriminación. Es decir, no porque yo practico una religión cualquiera, no me da derecho a discriminar a otros por mis propias creencias. Otro caso que dice el programa es el caso Castillo, que en los hechos se da en la provincia de Salta, y la Corte Suprema determina que es inconstitucional las normas aplicables de la provincia. Las normas autorizaban autorizaban la enseñanza religiosa en horario escolar, como una materia curricular. La Corte Suprema entiende que esto no es posible, o mejor dicho, que es inconstitucional, porque en la práctica, en los hechos, lo que se da en esta enseñanza religiosa es la enseñanza católica, el respeto de las creencias católicas y las tradiciones católicas, lo que discrimina y está en contra de lo que es la libertad de conciencia de aquellas personas que no practican la religiosidad católica. Entonces determinan que es inconstitucional, más por los hechos que per se en sí mismo. De lo que es la libertad de conciencia y de religión, más o menos con eso está bien, tipo que sepan esos conceptos básicos de qué es, dónde está articulado, mejor, dónde está articulado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, el caso de los testigos de Jehová, el caso Portillo, que es el objeto de conciencia, y el caso Castillo, que está en el programa, que es el tema este de Salta, en cuanto a la enseñanza religiosa. Respecto a este tema, ¿tienen alguna duda en particular? Si no, paso al otro derecho que aparece en el programa. Bueno, el segundo derecho que aparece en el programa es el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Este derecho, por así decir, esta libertad, era reconocida era reconocida justamente en el derecho patrio. Se reconoce y se lo conocía, mejor dicho, como la libertad de imprenta, y está reconocida en el decreto ya de 1811. Ahora bien, en lo que respecta a la Constitución Nacional propiamente dicha, de 1853, la libertad de expresión se reconoce en el artículo 14 de la Constitución Nacional como el derecho a emitir las ideas sin censura previa. Y se complementa con el artículo 32, que determina que el Congreso no dictará leyes que reglamenten la prensa ni la jurisdicción federal. Respecto a ello, en 1970, la jurisprudencia de la Corte Suprema
cambia esta visión de exclusión absoluta de lo que es las atribuciones del Congreso Federal para determinar que los delitos comunes del derecho penal deben ser juzgados por la justicia federal o provincial de acuerdo al sistema de competencias. Es decir, no se puede justificar que por ser un delito propiciado por medios de comunicación, ello excluye la jurisdicción federal y el tratamiento de acuerdo a lo que es el Código Penal Nacional. Ello, si bien es lo que recepta la jurisprudencia de la Corte desde 1970, en un análisis exhaustivo, y es la postura que adopta Blasick también en su libro, es que igualmente resulta inconstitucional de lo que es justamente el análisis del artículo 32 de la Constitución Nacional y el 121. ¿Qué es esto? Es el tema de los poderes delegados a las provincias. Según el artículo 121, las provincias se reservan todas las prerrogativas y derechos que no delegan al Congreso Federal. En este caso en particular, se determina justamente una prohibición al Congreso Federal de no legislar en materia de prensa y en materia de jurisdicción federal. Entonces se considera que esta no es una prerrogativa que se le ceda al Congreso, sino que es propio de las provincias, aunque la Corte haya cambiado esa interpretación. Respecto a lo que es la recepción de este derecho en los tratados internacionales, es una recepción amplia. En casi todos, mejor dicho, en todos, por no decir casi todos, los tratados internacionales se recepta en su articulado lo que es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. En lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, esta está receptada en el artículo 13, y esta libertad de expresión se complementa con otros derechos que son afines, por así decir, pero uno se los conoce, mejor dicho, como la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. ¿Qué es esto? Se complementa con el derecho a la información de los ciudadanos, se complementa con el derecho a que la información circule, con el derecho al secreto de la fuente periodística, etc. Este derecho es de vital importancia porque es reconocido institucionalmente por la Corte Suprema y por los tratados internacionales justamente en la materia como un derecho pilar de lo que es el sistema democrático. Reglamentar este derecho es bastante polémico siempre en todos los estados, porque en cierta medida reglamentar este derecho o se lo concibe, mejor dicho, como censurar, aunque no siempre lo sea. En particular, justamente el derecho concibe su propia limitación en lo que es la censura previa. Cuándo se puede y cuándo no. El reconocimiento de este derecho, en principio, es absoluto. Es decir, no podría haber una censura previa, porque justamente así lo determina su expresión. El derecho a ejercer las ideas sin la censura previa, sino que uno está sujeto a responsabilidades ulteriores. ¿Qué es esto? Responsabilidad después. Lo que sí está censurado, mejor dicho, lo que se permite reglamentar como censura previa, son, por ejemplo, ciertos espectáculos respecto a cierto grupo de personas. Por ejemplo, los niños, en protección de su intimidad, en protección de su desarrollo físico, social y emocional. Es lo que todos conocemos, el apto para todo público o apto para mayores de 16, que por ejemplo ponen en las películas, o también en los espectáculos. Bien. Lo que refiere a lo que es la censura previa, bueno, la prohibición es absoluta en principio. Pero la prohibición puede ser ejercida, o mejor dicho, la censura previa puede ser ejercida por medios directos o medios indirectos.
los tratados internacionales reconocen la prohibición de la censura previa desde ambas vías. No se puede censurar directamente ni indirectamente. ¿Cómo se censura indirectamente? Por ejemplo, con una fiscalización indebida, con fiscalizaciones abusivas, con prerrogativas a un medio de comunicación sí y a otros no, con, con exenciones de impuestos, con el aporte de papel prensa, etcétera, a un determinado medio en beneficio del otro, o no, o al revés. Todo tipo de censura de ese estilo está prohibida. Otra excepción que recae en lo que es el derecho a la libertad de conciencia y expresión son las expresiones de odio y la apología de la guerra. Eso tiene una justificación en lo que es la seguridad nacional de todos los estados, y en respecto a lo que es la apología del odio o la apología del odio nacional o los discursos de odio, está receptado en lo que es el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y significa justamente esto, que no se ampara en el derecho de la libertad de expresión desde una posición individualista, fomentar al odio discriminatorio por razones de cualquier índole, sea por razones de raza, de orientación sexual, nacionalidad, etc. Bien, respecto a ello, también tienen que tener en cuenta que el Comité de Naciones Unidas sobre Libertad de Pensamiento y Expresión y la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y Pensamiento de las Naciones Unidas ha determinado, o mejor dicho, ha puesto como balance de que no todo discurso de odio se constituye como tal, y que el discurso de odio justamente es reprochable. Para que se constituya como tal, mejor dicho, el discurso de odio, esto tiene que ser gravemente hiriente de las libertades o de los derechos de terceros, que se conciban que se conciban perjudicados por esos dichos. Respecto a lo que es quien los emite, en primer lugar, nadie está sujeto a censura previa y nadie puede ser penado por decir la verdad. Y fundamentalmente, estas cuestiones tienen que estar fundadas en leyes previas. Aunque tienen que tener en cuenta ustedes, seguramente ya lo saben, que un Estado no puede interponer su falta de adecuación del derecho interno para no juzgar o para no cumplir un mandamiento internacional. Es decir, si el derecho interno argentino no concibe leyes que prohíban los discursos de odio o penen los discursos de odio por aplicación del derecho internacional en materia de libertad de expresión reconocidos por todos los tratados internacionales, especialmente el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ello no le da derecho a no juzgar, sino que estas normativas son plenamente operativas. Bien. Lo que se concibe como responsabilidad ulterior tiene su faz formal, que es decir, que está concebido por una ley previa, y una faz material, que son justamente el perjurio o las necesidades de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la dignidad de terceros y del orden público. Fallos importantes en relación a lo que es el derecho a la libertad de expresión y pensamiento es el fallo Campillán contra la razón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que toda persona que participa de los medios de comunicación tiene que tener una fuente, o sea, no puede hablar por hablar, sino que para realizar una opinión, o mejor dicho, revelar una información, tiene que tener una fuente fidedigna, una fuente pertinente se llama. Y en materia de ciertas situaciones que ponen en juego el respeto de la privacidad y la dignidad de terceros, se debe reservar la identidad.
esto lo vemos en la tele cuando, por ejemplo, a una persona que está acusada de un delito o acusada por alguna situación que no se tiene una sentencia firme que determine su culpabilidad, se le borra la cara o respecto a lo que son los menores también. Y bueno, es importante también, y determina este fallo, el fallo se llama Campillán contra la razón, que bueno, determina, como dije, el tema de las fuentes pertinentes que tiene que tener todo comunicador oficial, el tema de la reserva de la identidad por respeto a la privacidad de las terceras personas, y determina la obligación, mejor dicho, de que las personas comunicadoras deberán hablar en un lenguaje futuro, neutro. O sea, no pueden emitir una opinión personal y contundente sobre un hecho que no está eh, determinado por la justicia. De nada. ¿Qué se considera por fuente pertinente? Por ejemplo, un acta policial, un expediente judicial, una sentencia firme, o todas aquellas actas o papeles, oficios, documentos emitidos por una autoridad pertinente. En lo que es la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, tiene sus matices en protección respecto a la calidad de la figura de la cual se trate. O mejor dicho, el respeto a la privacidad de la figura de la cual se trate. Acá se diferencia entre lo que son las figuras públicas oficiales, que pertenecen al Estado, las no oficiales, que pertenecen a los medios de comunicación, y las personas privadas. El grado de protección de su intimidad, por así decir, va a ser distinto. Se concibe que respecto a los primeros dos grupos, es decir, las personas públicas oficiales y no oficiales, el respeto a su privacidad, por así decir, a su esfera íntima, es, entre comillas, menor. ¿Por qué? Porque se considera que están expuestas públicamente y que su vida, o mejor dicho, no sus creencias personales, sino su vida particular, está sujeta a un escrutinio público y es lo que también hace a la protección del sistema democrático, por así decir. Por ejemplo, la vida del presidente, está bien, las cuestiones que hacen a su intimidad propia no son importantes si quieren el respeto al derecho a la privacidad, pero, por ejemplo, si el presidente o una figura pública hace acciones tendientes a realizar un acto, eso sí podría estar enmarcado en lo que es la libertad de expresión y el derecho a divulgar la información y el derecho a la transparencia de las figuras públicas. Porque hay un interés social de saber. El derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento, de acuerdo a lo que son los tratados internacionales, se concibe a priori como un derecho individual, pero con la implementación armónica y la interpretación armónica de todos los tratados internacionales, se puede vislumbrar su contenido social. ¿Qué es esto? La libertad de expresión, justamente como pilar del sistema democrático, sirve para mantener la transparencia de las instituciones, para mantener fuertes las instituciones, para mantener un sistema democrático de transmisión de ideas, de divulgación de ideas y de recepción de ideas por parte de los ciudadanos, donde los ciudadanos puedan a su vez divulgar sus propias ideas y emitir sus propios comentarios y opiniones, y se dé un juego, por así decir, donde las ideas corren, van de un lado al otro.
Respecto a lo que son las personas privadas, bueno, respecto a lo que son las personas privadas, ahí sí el respeto es mayor a lo que es su propia intimidad y su propia privacidad, donde los medios de comunicación no pueden poner en relieve cuestiones personales de una persona que no está ligada a los medios de comunicación, sino temporalmente. Un, un tema que marca el programa es el tema de la real malicia. ¿Qué es la real malicia? Es cuando se dan opiniones o se da información por parte de la prensa que es falsa o que no es falsa, pero que induce al error y que esa información es, eh, es emitida de buena fe. O sea, es emitida de buena fe, no hay una intención, o mejor dicho, no parece haber una intención de causar un daño. La prueba de esta real malicia, de esta teoría de la real malicia es compleja porque es la carga procesal que tiene que la, aquel que la plantea, es decir, aquel que se siente perjudicado por la real malicia, tiene que plantear y tiene que probar que el medio de comunicación ha emitido una opinión perjuriosa, falsa, y que ha producido al error del ciudadano respecto a una creencia o a una situación en particular que afecta a la persona y debe probar que ese medio de comunicación o ese comunicador social ha emitido esa opinión con mala fe, con dolo de causar un daño o con total desinterés de no corroborar la veracidad de esa información. En la práctica es imposible, o casi imposible. Pero bueno, la teoría de la real malicia refiere a eso. Otro tema relevante respecto a la libertad de expresión es el artículo 43 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 43 de la Constitución Nacional? Resguarda lo que es la fuente periodística, el secreto de la fuente periodística. Y ello, mejor dicho, colisiona con ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa en aquellas situaciones que hay una investigación criminal respecto a la información aportada? Bueno, la jurisprudencia es amplia respecto a ello y la jurisprudencia es alta respecto a ello y en ciertos lugares ha dado lugar a la participación de periodistas o, o revelar estas fuentes periodísticas en un proceso penal, pero también la jurisprudencia, por ejemplo, en el caso Morales Solá, ha determinado la protección absoluta de estas fuentes periodísticas. Es decir, la jurisprudencia no tiene un criterio uniforme, sino que depende de cada caso en particular. Todo ello es más o menos lo que es el derecho a la libertad de expresión y pensamiento que más o menos tienen que saber, como mínimo. No sé si tienen alguna duda respecto a la libertad de expresión y pensamiento, si no, paso a la otra. Bueno, el otro derecho que establece el programa es el derecho a réplica, que es en cierta medida una contraposición a lo que es el derecho a la expresión. El derecho a el derecho a réplica no está concebido expresamente en lo que es nuestra Constitución Nacional, sino que deviene del artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos reglamenta, o mejor dicho, estatuye lo que es el derecho a réplica, dice que es a favor de toda persona, por información agraviante, eh, dirigida por un medio de comunicación legal, por información dirigida también al público en general. Esos 4 requisitos, que son, repito, el derecho a réplica está estipulado en favor de toda persona
por dichos agraviantes a su persona, emitidos por un medio de comunicación legal, y que sea información destinada al público en general. El derecho a réplica debe ser ejercido en el mismo órgano del cual fue emitida esa opinión agraviante, y la operatividad del derecho a réplica no exime de responsabilidad ulterior a aquella persona que emitió el primer dicho, por así decirlo. ¿Cuáles son los problemas que se plantean respecto al derecho a réplica? Justamente es que el derecho a réplica tiene que ser operativo, efectivizado por el mismo órgano del cual se emitió el dicho en las condiciones que establece la ley. Bien. ¿Cuáles son las condiciones que establece la ley? El fallo Costa establece que el derecho a réplica no podría ser reconocido dentro de los derechos implícitos del artículo 33 de la Constitución Nacional y lo rechaza. Y este fallo es anterior a la reforma constitucional. Por su parte, la doctrina cambia respecto a lo que es el derecho a réplica con el fallo Ekmeklisyan versus Sofovich, que le da plena operatividad al derecho a réplica en relación a lo que es Viena sobre el derecho de los tratados, la adecuación del derecho interno al derecho internacional, la Convención Americana en su artículo 7, etc. ¿Qué es esto? Justamente lo que dije un poco antes, que los estados no pueden alegar la falta de adecuación de su derecho interno respecto al derecho internacional para no cumplir un mandamiento internacional o una normativa internacional. Lo que viene del derecho de Viena, de los tratados, en la aplicación del artículo 2 y 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y bueno, el respeto por el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que le da plena operatividad al derecho a réplica. Y este fundamento es replicado en el fallo Petric de la propia Corte. Bien, la otra cuestión respecto a lo que es el derecho a réplica es el tema de cuándo un dicho es ofensivo o cuándo un dicho es perjurioso respecto a una persona. El caso de Meklisyan versus Sofovich da un criterio amplio de protección que no abarca solo a la persona individual, sino también a sus creencias religiosas. Pero el derecho a réplica no está concebido en la fase ideológica política. Porque abrir el derecho a réplica a las cuestiones políticas es abrir un debate ideológico que no se concibe con el resguardo y la protección de este derecho respecto al derecho a la intimidad. Después hay un criterio más restrictivo, que es que el perjuicio tiene que ser directo a la intimidad y honra de cada persona individualmente, que es la opinión en disidencia de este fallo también, del doctor Leverick. Justamente determina este criterio restringido. Aunque bueno, el fallo en particular da lugar al criterio amplio. La otra cuestión es que la violación tiene que estar en consonancia, o mejor dicho, tiene que ser emitida por un medio de comunicación legal o reglamentado. La importancia que radica de ello es que justamente el desconocimiento de aquellos que no lo son, es decir, no darles entidad a aquellos medios de comunicación que son ilegales, por así decirlo. Bien, todo ello recae sobre el tema de derecho a réplica. El otro derecho que está puesto en lo que es el programa es el derecho de asociación con fines útiles, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Qué se entiende por fines útiles? La persecución de un bien común.
Un fallo relevante en lo que es el derecho a la asociación es el fallo de 1991 respecto a la comunidad homosexual argentina, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó el reconocimiento a la asociación de la comunidad homosexual argentina por razones de bien público u orden público, entendiendo que para aquella época la sociedad argentina no concebía, o teniendo en cuenta las creencias religiosas de la sociedad media argentina, estaba en contra de lo que era la orientación sexual de esas personas, entonces se denegó su asociación, en un fallo claramente discriminatorio a la luz de todo lo que son el ordenamiento internacional en materia de no discriminación e igualdad ante la ley. Pero bueno, ese fallo pasó. ¿Cuál es el contenido de este derecho? Bueno, el derecho a asociarse, el derecho a formar una asociación, el derecho a salirse de una asociación y el derecho a participar activamente en una asociación. Lo que refiere a la asociación en particular, la capacidad jurídica para formarse y el tema de la reglamentación y todo ello está delimitado por las leyes que reglamentan su ejercicio y la capacidad jurídica por el Código Civil y Comercial, referente a las personas jurídicas. ¿Qué está prohibido? La asociación compulsiva, es decir, obligar a las personas a asociarse a determinada asociación en razón de una cuestión política o de creencias. Ello está prohibido y está reconocido tal prohibición en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El caso Guzmán y el caso Ferrari de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entienden que la asociación profesional o la colegiación obligatoria profesional no constituye una violación al derecho de asociación, tanto y en cuanto es reconocida por ley y estos colegios profesionales ejercen poderes delegados por el Estado, poderes de control y administración de la matrícula profesional. Otro tema importante respecto a lo que es el derecho a asociación es la prohibición, mejor dicho, del derecho a aquellas personas, o mejor dicho, a los cuerpos de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. ¿Qué determina esto? En primer lugar, es en cuestión de proteger, o mejor dicho, no darle poder a estos cuerpos. Y esto tiene una tradición y una justificación histórica de lo que son los países latinoamericanos en particular, en Argentina también, el tema de las dictaduras militares, evitar su colegiación o su asociación, por así decir, tiene la idea de que les quita poder. Sin embargo, en lo que es la práctica cotidiana, no tiene mucha implicancia, o sea, no tiene mucho resultado, porque un cuartel se te puede acuartelar igual y te genera mayor debilitamiento institucional de lo que se concebiría como permitirle asociar a estas personas. Pero bueno, Argentina reconoce la prohibición de asociación respecto a estos cuerpos. Toda restricción al derecho a asociación tiene que estar reglamentado por ley previa y adecuarse a los que son los principios de razonabilidad del artículo 28. El otro derecho que es muy parecido, mejor dicho, complementario al derecho a asociación es el derecho a reunión, que está reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos y se concibe como un derecho implícito del artículo 33 de nuestra Constitución en relación a lo que es la soberanía popular. El artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el derecho a reunión tiene que ser por causa lícita con fines pacíficos y sin armas. Y la diferencia con el derecho a asociación es que el derecho a asociación tiene carácter perdurable y el derecho a reunión es más que nada transitorio. Es una cuestión de un tiempo y ya está, o una reunión en particular y ya está. El derecho a asociación y de reunión están íntimamente ligados, porque para generar una asociación previamente hay que reunirse, y justamente cuando ya está configurada una asociación, posteriormente hay que reunir, existen las reuniones de comisión directiva, las reuniones de asamblea,
etc. Un tema importante es determinar cuándo esta reunión tiene que ser autorizada y tiene que ser avisada a una autoridad competente. Cuando se dan reuniones privadas de escaso número, este requerimiento es innecesario porque hace a la práctica común, pero cuando esta reunión es en un ámbito privado pero numeroso, sí requiere la autorización previa y el aviso previo a la autoridad competente. ¿Se puede llevar a cabo igual? Sí, se puede llevar a cabo igual, pero eso no exime de responsabilidad ulterior como pasa con el derecho a la libertad de expresión. El próximo derecho que establece el programa es el derecho a peticionar, reconocido por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el 24 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. El derecho a peticionar se complementa con el derecho a una respuesta rápida, adecuada y eficaz por parte de la autoridad competente, y también se complementa, por así decir, con el derecho a no ser castigado por esta petición, no tener una responsabilidad ulterior por esta petición, porque es un derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. La limitación que tiene este derecho está establecido justamente también por la propia Constitución en el artículo 22, que es la prohibición de arrogarse la representación en nombre del pueblo. Ahora ya me olvidé si es el 21 o el 22, pero creo que es el 22. Sí, el 22. Esa es la limitación propia del derecho, que es justamente no arrogarse la representación del pueblo. El próximo derecho que establece el programa es el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. En la protección a lo que es la propiedad privada es amplia, refiere tanto a los derechos intelectuales como a los materiales, más bien a todos los derechos, a los derechos y bienes crediticios, a los bienes y derechos crediticios que son susceptibles de valoración económica. El derecho a la propiedad equivale el derecho a su dominio, al uso y goce, a las obligaciones adquiridas, a los derechos adquiridos, a las sentencias de cosa juzgada, a las jubilaciones y pensiones, a los derechos hereditarios, a los créditos hereditarios, etc. Todo aquello que constituye un derecho susceptible de valoración económica para una persona. Además, los derechos intelectuales. ¿Cuáles son los límites del derecho a la propiedad? Pues el derecho a la propiedad no es absoluto, sino que es relativo como todos los derechos. El derecho a la propiedad tiene su límite básico en lo que es la función social de la propiedad, reconocido por el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es esto? Concebir a la propiedad con un interés general. ¿Cuál es la otra limitación de la propiedad privada? La causa de utilidad pública, que es más o menos lo que ahora está bastante en auge con el tema de Vicentín. ¿Qué significa la limitación por causa de utilidad pública? Significa forzar a una persona privada a enajenar su bien por un interés o bien común. Y eso es la utilidad pública, el bien común. Para que proceda, que es la expropiación, tiene que haber una ley previa que es revisable judicialmente que determine la expropiación. La expropiación tiene que ser indemnizada justamente. ¿Qué concibe la indemnización justa? El valor objetivo del bien. Esto concibe la indemnización justa. La indemnización justa no incorpora lo que son el lucro cesante, la ganancia no obtenida, la esperanza, o mejor dicho, la proyección de la empresa o la persona privada la cual se expropia. No, pues no. La expropiación tiene una indemnización justa que equivale al valor objetivo del bien y de sus bienes incorporados.
la expropiación no puede causar, no puede ser irrisoria en cuanto a su indemnización y tampoco puede causar justamente un enriquecimiento indebido. Bien, otro límite que tiene la libertad de propiedad es la reglamentación, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución Nacional, que tiene que ser razonable. ¿Qué es esto? Por ejemplo, los planes de urbanismo, o cuando uno quiere hacer una casa, tiene que cumplir ciertos requisitos o ciertas estipulaciones que establece cada municipio respecto a qué tipo de casa o el tema de si se puede construir un edificio o no en determinado barrio, si se puede sobrepasar tal altura en determinado barrio, tiene que ver más que nada con eso, por ejemplo. Otro límite que tiene el derecho a la propiedad es el estado de emergencia y situación de emergencia. El límite dado por este caso de emergencia, que puede ser una guerra, por ejemplo, es su aniquilamiento, aniquilar la propiedad privada. El artículo 17 de la Constitución Nacional es claro y determina que se respeta la propiedad privada y la propiedad privada es inviolable como una característica propia de este derecho. Es decir, se excluye el desapoderamiento. Ahora bien, vamos a ver que lo que dice el programa también es el tema de la confiscación. La confiscación es sin sentencia previa o por requisiciones militares. La Constitución Nacional determina que la confiscación está borrada para siempre de la Constitución Nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta el caso Merck, MERCK, contra el Estado argentino, o del Estado Nacional, que tiene que ver también con una cuestión histórica, este fallo, ¿no? Que se da al final de la Segunda Guerra, por cuestiones realizadas al final de la Segunda Guerra Mundial, donde el Estado argentino confisca propiedades pertenecientes a los países del eje, en especial de Alemania. Este fallo, en esta situación de emergencia y en esta situación de, sí, en esta situación de emergencia justamente, permite, por así decir, permite o da razón a esta confiscación en razón de la situación. No hay mucho más que agregar de este fallo justamente. Pero lo que da lugar es a una situación de peligrosidad, por así decir, de habilitar en ciertas circunstancias una situación que está prohibida por la propia Constitución Nacional. En la práctica solamente se dio en esa situación, en ese contexto particular, y nunca más se repitió, pero dio lugar a un precedente peligroso a futuro. El otro tema que establece el programa es el tema de las requisiciones y exigir auxilio. En tiempos de paz, las requisiciones están prohibidas. Ahora, en tiempos de guerra, la Ley de Defensa Nacional habilita al Poder Ejecutivo a realizar requisiciones por cuestiones de bien común y de seguridad nacional. Y la Corte Suprema ha permitido estas requisiciones, entendiendo justamente la situación de necesidad y emergencia que conlleva el país. Otro tema importante respecto a la propiedad privada y que está en el programa es la propiedad comunitaria, que se reconoce en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. ¿Qué es el tema de la propiedad comunitaria? Más que nada también es reconocer la identidad cultural y la identidad de las comunidades indígenas. Muchos dijeron que el reconocimiento de la comunidad indígena, el reconocimiento, mejor dicho, de la propiedad comunitaria, era el reconocimiento del fin social de la propiedad, que es una limitación, pero no, justamente no. La propiedad comunitaria tiene sus características propias y tiene las características propias de la comunidad indígena que la habita. ¿Qué es esto?
las comunidades indígenas tienen una relación estrecha con lo que es la tierra y la tierra cumple una función social en donde la comunidad es con la tierra y la tierra es con la comunidad. Hace a su propia identidad. Y ello permite el reconocimiento pleno del derecho de la propiedad de aquellas comunidades indígenas y la concesión de tierras aledañas por parte de del Estado argentino a ciertas comunidades reconocidas. Reconocer la propiedad comunitaria de la tierra en relación a lo que son las comunidades indígenas le da a la propiedad un sentido de derecho de disidencia colectiva reconocido en el artículo 43. Otro tema respecto a lo que es el derecho a la propiedad es el derecho a una vivienda digna, reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es decir, que por mandamiento de los tratados internacionales, en relación a lo que es disminuir la pobreza, evitar la pobreza, eh, ayudar al desarrollo de la nación, aumentar el desarrollo económico de los ciudadanos, eh, sostener una calidad de vida digna, completa, y al desarrollo de esta vida digna en condiciones de igualdad entre toda la población, es que se concibe el derecho a una vivienda digna como un pilar fundamental del respeto por la dignidad propia del ser humano. Que eso también lo vamos a ver después. Los próximos derechos que establece la Constitución Nacional, o mejor dicho, el programa respecto a lo que es la Constitución Nacional, están estrechamente ligados, que es el derecho a la industria y el comercio, reconocidos por el artículo 14 de la Constitución Nacional, 20 también de la Constitución Nacional, la libertad de contratar como un derecho implícito del artículo 33, y el orden económico constitucional. Bien. ¿Qué establece el derecho de industria y comercio? Bueno, justamente a ejercer la industria y el comercio libremente, sin restricciones, y tiene más que ver con una tendencia liberal que se vivía en el contexto del siglo XIX en Argentina, en la sanción de 1853 de nuestra Constitución Nacional, las ideas liberales albertistas y sarmientistas. Esta libertad de industria y comercio puede ser reglamentada en virtud del artículo 28, en tanto el principio de razonabilidad de las medidas. Si bien en un principio estas reglamentaciones eran escasas, dado el modelo liberal de aquella época, a partir del siglo XX, con la imposición del estado de bienestar en Argentina, se dio un rol más participativo del Estado en lo que es la regulación del comercio y la industria y la participación del Estado en la economía, que se mantuvo a lo largo del tiempo y dio lugar también a ciertos golpes militares que dieron de baja todo, vuelve otro gobierno popular, vuelven las medidas benefactoras, y así cíclicamente se dio en lo que es la evolución de la historia argentina respecto a este derecho. La libertad de contratar, bueno, justamente es un complementario a la libertad de comercio e industria y es consagrado como un derecho implícito, de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Nacional. Está reconocido también a su vez, o mejor dicho, tiene su pilar fundamental en lo que es el Código Civil de Belezarfield y, bueno, actualmente el Código Civil y Comercial, respecto a lo que es el principio de buena fe y la autonomía de las partes. Sin embargo, este derecho tiene ciertas limitaciones por causa de desigualdades. ¿Cuáles son las limitaciones? Las leyes de orden público, los principios generales del derecho, las situaciones de inestabilidad económica o las situaciones de emergencia nacional, o el peligro de subsistencia de la nación, que es, por ejemplo, una guerra.
El orden económico constitucional está determinado en el artículo 75, inciso 18 y inciso 19 de la Constitución Nacional, que en primer lugar muestra justamente los objetivos fijados por las asambleas constituyentes. El inciso 18 respecto a 1853 y el inciso 19 respecto a 1994. Donde en el inciso 18 se da lugar a lo que es el desarrollo y la regla de proporcionalidad respecto al desarrollo económico de un país, y el inciso 19 determina las reglas, o mejor dicho, los principios básicos que debe llevar o debe perseguir el Estado Nacional. El desarrollo con justicia social, con la equidad entre las políticas y las políticas públicas, el mejoramiento de los grupos vulnerables, etc. Eso es la bolilla 7. No sé, ¿tienen alguna duda que presentar? O si no, paso a lo que es la unidad 8. Respecto a lo que es la unidad 8, el derecho a circulación y el derecho a residencia. Está reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 10, 11 y 22 de la Convención sobre Derechos de Niño, Niña y Adolescente. ¿Qué reconoce este derecho a la circulación y residencia? El derecho a entrar, permanecer y poder salir del territorio argentino. En un sentido amplio, el derecho a la locomoción interna. Un caso fundamental en lo que es este derecho es el caso Olmos, que determina el derecho al pasaporte como un instrumento necesario para ejercer este derecho plenamente. Asimismo, este derecho puede ser limitado en consonancia al artículo 28, el principio de razonabilidad, y puede ser limitado por causas penales, por ejemplo, por una autoridad competente, y el remedio procesal que se tiene sobre ello es el habeas corpus, que tengo entendido que es la unidad 11. Ahí se dan distintas situaciones respecto a lo que es el derecho a residencia. Una es el tema de la expulsión de extranjeros. Cuándo un Estado puede expulsar, entre comillas, a un extranjero y cuándo no. El ingreso de personas extranjeras tiene que ser legal, cumpliendo ciertos requisitos que establece cada Estado en particular, de acuerdo a su legislación interna. Se prohíbe la expulsión masiva de extranjeros porque se constituye una violación al derecho a no discriminar y al trato igualitario ante la ley, y las expulsiones no tienen que estar fundadas en cuestiones discriminatorias por razones de raza, religión, orientación sexual, nacionalidad, etc. Otro tema importante respecto a lo que es el derecho a residencia es la extradición. ¿Qué es la extradición? Cuando un tercer Estado solicita al Estado en el cual una persona reside que se lo extradite, justamente, es decir, que vuelva a su país por causa penal, por un procedimiento penal en curso o una sentencia penal firme. Por lo general, lo que es la extradición se regulan tratados bilaterales entre países y tiene su fundamento también en lo que son las convenciones de derechos humanos, tanto a nivel regional como universal, para evitar la impunidad de los delitos graves, por ejemplo, el de lesa humanidad u otros, como pueden ser los crímenes de guerra. Otro tema importante es el tema de la libertad ambulatoria en el proceso penal, que acá hay que hacer una diferenciación entre lo que es condenado y procesado. Respecto a lo que es la restricción de este derecho, el condenado tiene una restricción más amplia, es decir, que hace lugar a la pena. En cambio, lo que es la persona procesada, la restricción es más restringida. Es decir, cuando hay una causa
hay una causa cierta de peligro de que esa persona pueda escapar o pueda no cumplir con la pena impuesta en caso de ser resuelta. ¿Qué es esto? La persona tiene derecho a su libertad y tiene el derecho a su propia locomoción, de acuerdo a lo que es el principio de inocencia y justamente el derecho a la locomoción. Otro tema importante respecto a este derecho es el estado de sitio, reconocido por el artículo 23 de la Constitución Nacional, que habilita al Poder Ejecutivo a detener y trasladar personas de un punto al otro en tanto y en cuanto dure el estado de sitio. Esta restricción, o mejor dicho, este estado de emergencia, el estado de sitio reconoce el beneficio de aquellas personas que han tenido trasladada a salir del país y no volver hasta que el estado de sitio se acabe. En caso de que vuelva y se la vuelva a apresar, tiene la atribución, o tiene mejor dicho la potestad y el derecho de solicitar este beneficio. Otro tema respecto a lo que es el derecho a la locomoción es el derecho de asilo, reconocido por el artículo 22,7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula lo que es la persecución política por delitos políticos o conexos al sí mismo. La facultad de otorgar el asilo o no es potestad del Poder Ejecutivo y discrecional del Poder Ejecutivo, y este derecho del asilo tiene su contrapartida con la restricción de otros derechos, como por ejemplo el de locomoción, el de expresión, etc. ¿Cuál es el fundamento de estas restricciones? Que justamente esta persona viene a un tercer estado por cuestión de persecución política. Entonces, en este tercer estado se le va a dar este derecho a asilo, que es el derecho a resguardar su integridad personal, esconderlo, por así decir, del estado perseguidor, y de esta manera evitar su exposición. y restringir justamente este derecho a expresión también en consonancia con el derecho a locomoción, es que desde el tercer estado que lo asila no haga política, no participe internamente en la política interna, sino que tampoco realiza actividad política contra su país que lo está persiguiendo, sino más bien que esté en el país de una manera secreta. Otro tema importante respecto a lo que es el derecho a la locomoción es el estatus del refugiado, el estatuto del refugiado. Respecto a lo que es el refugiado, es una persona de derecho internacional víctima de una persecución en su país de origen que pone en riesgo su integridad física, su propia vida o la vida de sus familiares. El Estatuto del Refugiado está reconocido por tratados internacionales, por la ONU, a través de la ACNUR, el Alto Comisionado, y tiene un régimen propio de protección, de reconocimiento de este derecho a migrar, o mejor dicho, el derecho a refugiarse, complementado con el principio de no devolución. ¿Qué es esto? Los estados que reciben a estos refugiados, además de concederle su estatus por sí mismo, que es el reconocimiento de la persona por sí, y el reconocimiento de ciertos derechos básicos inalineables a su condición de persona, el principio de no devolución determina que esta persona refugiada no puede ser devuelta a su país de origen, el cual se ha escapado por razones de peligro en su vida. Es decir, sería ilógico que un Estado que recibe un refugiado lo mande de vuelta al país donde lo están persiguiendo y ponga en peligro la vida de esa persona. Ellos, respecto a los refugiados, tienen su sistema de protección internacional, pero básicamente tienen que saber eso. Otro tema respecto a lo que es el derecho de circulación y residencia es la ley de residencia, que estuvo en vigor hasta 1958. ¿Qué estableció la ley de residencia? Permitía al Poder Ejecutivo Nacional ordenar la expulsión de un extranjero en el territorio argentino o evitar su ingreso por antecedentes penales, antecedentes
policiales, por cuestiones de seguridad nacional, y aquellas personas que han sido condenadas en el extranjero. Es decir, esas eran las causales por las cuales se permitía que el Poder Ejecutivo expulse o no deje entrar a una persona extranjera. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Transportes Chaco, ha, por así decir, permitido, mejor dicho, justificado tal ley de residencia, que ha sido derogada justamente en 1958 y ha sido restablecida posteriormente a lo largo de las dictaduras militares con fin de evitar, entre comillas, la propagación comunista. Otro tema importante respecto a este derecho es el tema de los peajes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que los peajes son razonables y son permisibles y constitucionales en tanto y en cuanto los gastos sean para el mantenimiento de las rutas y exista una vía gratuita de comunicación alterna. Hoy en día la jurisprudencia se ha corrido de ese criterio y no constituye el tema de la vía alterna gratuita como un requisito sustancial, sino más bien que se permiten los peajes para los gastos de mantenimiento. Ello es constitucionalmente polémico porque da lugar a lo que son los empréstitos económicos en relación a los peajes, como ya todos conocemos, y en segundo lugar, da lugar a que las rutas alternas no existan o mejor dicho, se obliga a las personas a circular en una determinada vía, tanto la otra vía está completamente en desuso, y se da lugar a priorizar la capacidad económica de los contribuyentes para poder utilizar estos medios de comunicación en detrimento de lo que es el derecho a la circulación plena y efectiva. Todas estas situaciones son respecto al derecho a residencia y circulación que están estipuladas en el programa. El próximo derecho es el derecho a la nacionalidad, que está reconocida en el artículo 15 de la Declaración Universal y en el artículo 19 de la Declaración Americana. En un principio, el derecho a la nacionalidad, o mejor dicho, la nacionalidad, era una potestad exclusiva de los estados de otorgarla o no. Y esa era la tradición histórica. A partir de la Primera Guerra Mundial, con el tema de la dislocación de los ciudadanos europeos en relación a la guerra, dónde habían quedado, dónde se asentaron, se dio lugar a una situación y a un fenómeno de propagación de apátridas. ¿Qué son los apátridas? Las personas que no tienen nacionalidad alguna. Luego de ello se dio un interés general en lo que es la comunidad internacional y se constituyó a la nacionalidad como un derecho inalienable a la persona, porque esta, según opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la nacionalidad se constituye como el vínculo jurídico que une a un Estado y una persona con el reconocimiento de los derechos plenos e inalienables civiles y políticos de una persona respecto a un Estado y las obligaciones de un Estado de reconocérselos respecto a la persona. Es un vínculo jurídico mutuo, de respeto, confianza y lealtad, de uno por sobre el otro. El artículo 75, perdón, inciso 12 de nuestra Constitución Nacional, determina la nacionalidad nativa, es decir, la nacionalidad por nacimiento, y la nacionalidad por opción. ¿Qué es esto? Los padres argentinos que tienen un hijo en el extranjero, ese hijo tiene el derecho a optar en beneficio de la nacionalidad argentina. El artículo 20 de la Declaración de la Convención Americana de Derechos Humanos lo reconoce como un derecho inalienable a la persona humana. Bien. Entonces, la nacionalidad puede ser nativa, por opción o por naturalización. La nativa es la persona que nace en un territorio determinado y es en principio la que determina la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es el principio general. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad donde nace. Por opción es justamente
Cuando una persona de padres argentinos nace en un estado extranjero, tiene la opción de optar en beneficio de la nacionalidad argentina. O por naturalización, las leyes que reglamentan el ejercicio de esta nacionalidad determinan que un extranjero puede nacionalizarse argentino cuando cumple 2 años de residencia efectiva en el país o cumple servicios en beneficio de la nación. La nacionalidad por naturaleza, o sea, la nacionalidad nativa, no se pierde. Sí se puede perder, o mejor dicho, hay una pelea doctrinal respecto a si se puede perder la nacionalidad por opción o por naturalización, y eso es de acuerdo a las leyes que reglamentan el ejercicio de estas situaciones respecto a cada estado en particular. ¿Se puede renunciar a la nacionalidad? En principio sí. ¿Por qué? Porque el derecho a la nacionalidad es en la línea de la persona humana y el derecho a la nacionalidad concibe el derecho a cambiarla. Y para cambiarla uno tiene que renunciar a la anterior. Lo que se pregona con todo ello a través de los tratados internacionales es evitar justamente el fenómeno de los apátridas, evitar que existan personas sin nacionalidad, sin vínculo jurídico a un Estado en particular. Otro tema importante respecto a esto es la doble nacionalidad, y esto recae en situaciones específicas respecto a tratados bilaterales de Estados en particular. Argentina, por ejemplo, complementa la nacionalidad argentina con Italia y España a través de las leyes que así lo permiten, dictadas más o menos en 1970. Bien. El programa habla del derecho a la extranjería. ¿Qué es el derecho a la extranjería? Bueno, el derecho a ser extranjero, justamente, y ser reconocido como tal, y ser reconocido sus derechos como persona, como tal. Y ello está amparado en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce y consagra la igualdad de trato y el ejercicio de los derechos civiles de las personas extranjeras en el territorio, en consonancia con los nacionales argentinos. Respecto a lo que son los derechos políticos, hay una restricción casi absoluta por parte del derecho argentino de que los extranjeros puedan ejercerlos. Actualmente se ha permitido la participación en elecciones de ciertas personas extranjeras en relación a municipios. Y los derechos civiles, justamente, que pueden ejercer los extranjeros de acuerdo al artículo 20, tienen su reglamentación de acuerdo al principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional. El otro punto del programa son justamente los derechos políticos. Respecto a los derechos políticos, sin más preámbulo, la Constitución Nacional, en su artículo 1, determina que el Estado argentino adopta la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Sin embargo, lo que son los derechos políticos de las personas individualmente hace caso omiso a una estipulación específica. Y ello responde también a lo que es el contexto histórico en el cual se sanciona la primera Constitución de 1853. Un contexto de modelo liberal y un contexto de civilización pregonada por las ideas sarmientistas y albertistas de aquella época, donde entendían, uno, Alberdi, que el voto era para las clases sociales más acomodadas, y dos, por Sarmiento, porque entendían que primero había que educar a la población para que luego puedan ejercer sus derechos políticos. Con el surgimiento de la Unión Cívica Radical a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se crea en nuestro país o se configura lo que es la democracia de partidos, la democracia partidaria de partidos políticos. Bueno, si seguramente saben la historia constitucional ya, es que en un principio, cuando nace la Unión Cívica Radical,
el Estado argentino, mejor dicho, la República Argentina, estaba bajo el régimen conservador del fraude electoral. Y la Unión Cívica Radical asume una postura abstencionista respecto a lo que es el sufragio, para dejar en evidencia justamente este fraude. Respecto a lo que era la revolución abstencionista que pregonaba la Unión Cívica Radical, las posturas conservadoras se dividían en dos: una intervención directa y forzada por medio de la fuerza, o abrir el diálogo con la Unión Cívica Radical y permitir justamente de que la Unión Cívica Radical se pruebe, por así decir, en el poder político y que salga de su lugar de comodidad de plena y pura oposición. Esta segunda postura predominó y da lugar en 1912 a la ley Sáenz Peña, que reglamenta el sufragio único, obligatorio, universal y secreto. A partir justamente a partir de los tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce justamente el voto, el derecho al sufragio, el derecho al voto por parte de los ciudadanos, y el reconocimiento y su jerarquía constitucional por parte del artículo 75, inciso 22, y la reforma constitucional de 1994, que determina en su artículo 37-38 el pleno ejercicio de los derechos políticos, determina que el sufragio va a ser único porque un voto corresponde a un ciudadano, va a ser secreto para evitar la coacción, y la autenticidad de las elecciones, va a ser único, va a ser obligatorio, y ello más bien tiene una polémica doctrinal en tanto y en cuanto se entiende que, por ejemplo, algunos países europeos y algunos países americanos, es decir, Estados Unidos, catalogan al derecho al sufragio como optativo. Nuestra caracterización como obligatorio corresponde también a lo que es la tradición histórica argentina, y mejor dicho, a la evolución histórica argentina del derecho al sufragio y la pérdida que hemos tenido como argentinos justamente de este derecho por parte de las dictaduras militares. Y este derecho va a ser universal. La universalidad es reglamentada. Por ejemplo, hoy en día las personas menores de 16 años no pueden votar, las de 16 y 18 es optativo, pero a partir de 18 es obligatorio. Es universal para los argentinos, es decir, los extranjeros no pueden votar. Y esta reglamentación históricamente se ha vislumbrado en lo que son los cambios en la ideología y cosmovisión argentina respecto a la consideración de ciudadano en una época o no. Es conocido que antes de la década del 40 la mujer no podía votar, por ejemplo. La universalidad está dada por la condición y la situación del contexto de un país. Bien, eso dice el artículo 37 de la Constitución Nacional. El artículo 38 de la Constitución Nacional reglamenta lo que son los partidos políticos y la democracia de partidos. En primer lugar, obliga a la contribución estatal al funcionamiento de los partidos políticos. Permite la libre asociación, permite la formación de partidos políticos autónomos e independientes que respeten en su interior una organización democrática que pregone los valores democráticos y republicanos, del respeto por las minorías, del voto democrático interno, etc. Así como también obliga a los partidos políticos a dar publicidad, mejor dicho, de los ingresos y egresos de los fondos que reciben. Ellos, con un fin plenamente de transparencia política, de saber de dónde vienen los fondos y a dónde van, y evitar justamente el clientelismo político. Es decir, muchas veces los partidos políticos se financian de fondos privados, y el objetivo de esto es que después, si estos partidos llegan al poder, no se los devuelvan con favores políticos. Es decir, que la sociedad sepa de dónde se financió y hacia dónde fueron los egresos, para que en un futuro evitar justamente este clientelismo.
Bien, el otro derecho que estipula el programa es el derecho al medio ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional. El ambiente tiene que ser sano, en primer lugar, como una característica. Sano refiere a lo que es la salud y salubridad del ambiente, para una persona y para su sociedad, entendida como el pleno desarrollo físico, mental y psicológico y psicofísico de una persona en cuanto a la sustentabilidad y correlación con el ambiente. El ambiente tiene que ser equilibrado. ¿Qué significa esto? Se entiende científicamente que la naturaleza tiene un equilibrio natural. Ahora bien, por, por uso, o mejor dicho, por abuso de las explotaciones comerciales del hombre, este equilibrio natural se ha menguado, en tanto la exposición a, a gases, la exposición de la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono, la destrucción de pulmones naturales, la deforestación masiva, etc. Este equilibrio ha sido menguado y en particular se, se pretende justamente que no se fomente, o mejor dicho, tratar de evitar un mayor desequilibrio. El ambiente tiene que ser apto para el desarrollo humano, tanto para satisfacer las necesidades presentes como para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, se da una doble protección respecto a lo que es el ambiente presente, en beneficio de las generaciones futuras de nuestros hijos o hijas. Es decir, el medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo concibe un derecho al desarrollo del hombre en general, hombre y mujer, para todos y todas, y que este ambiente tiene que ser sustentable. Y así lo ha remarcado la jurisprudencia argentina a lo largo de todos estos años. Un concepto importante respecto a lo que es el derecho al medio ambiente sano es reconocer cuándo hay un daño ambiental. El daño ambiental se constituye como la acción u omisión por parte del Estado que repercute negativamente en el ambiente, su equilibrio y su sustentabilidad. La obligación que establece la Constitución Nacional ante el daño ambiental es su reparación o recomposición por medio de medidas directas a aquellas personas que lo causaron y por la participación estatal en esa recomposición a través de medidas y políticas públicas o tratados internacionales en protección del medio ambiente. Es importante para cumplimentar este derecho y ejercerlo plenamente la labor preventiva del Estado. ¿Qué es esto? Por ejemplo, solicitar el impacto ambiental respecto a los empréstitos de las inversiones extranjeras. Actualmente, y a lo largo de la historia, ha habido un gran problema respecto a la protección del medio ambiente con relación a lo que son las empresas internacionales. ¿Por qué? Porque en abuso de la posición en la que están los países periféricos de necesidad de retener, o mejor dicho, tener inversiones extranjeras, han permitido justamente que se haya destruido y dinamitado sus recursos naturales propios en pos y en beneficio de estos inversionistas. Por eso es muy importante la labor preventiva de los estados y la obligación de recomponer. ¿Cuáles son las obligaciones que estipula la Constitución Nacional respecto a los estados? O mejor dicho, al Estado argentino, mejor dicho. Primero, principal, la protección de este derecho. Segundo, la distribución equitativa de los recursos naturales. La preservación del patrimonio cultural y natural. Y en cuarto lugar, la educación en la sociedad, la educación ambiental.
el régimen de competencias en cuanto a la sanción complementa de acuerdo a sus necesidades internas naturales, es decir, de acuerdo a las características de cada región. Un tema importante respecto a lo que es el medio ambiente sano es la prohibición de, eh, la prohibición de traer al país residuos actual o peligrosamente radioactivos. Es una prohibición absoluta y una demanda constitucional en protección del medio ambiente. Otro derecho importante que regula la Constitución Nacional es en el artículo 42 respecto a los derechos de los consumidores y usuarios en relación de consumo. La relación de consumo equivale a la relación de mercado. ¿Qué es esto? Son consumidores y usuarios los destinatarios finales de los bienes producidos en el mercado. Consumidores para productos físicos y usuarios para servicios esenciales. Bien. ¿Cuáles son los derechos que se infieren de este derecho de incidencia colectiva? El derecho a la salud, seguridad e integridad de los consumidores y usuarios, a una información veraz y adecuada respecto al producto a vender y al producto que el consumidor o usuario va a consumir. Otro derecho es la libertad de elección, es decir, que no haya monopolios, que el usuario o consumidor tenga la opción de elegir entre uno o dos productos. Y respecto a lo que es el trato igualitario y equitativo y digno en lo que es la relación de consumo. No puede haber discriminación alguna respecto a la masa de consumidores y usuarios, y el trato tiene que ser digno. Bien, respecto a las obligaciones de las autoridades, bueno, justamente es un poco de la protección del derecho, el control del mercado a través de evitar los monopolios legales o naturales. Los legales son los que forma el propio Estado, por ejemplo, los de servicios esenciales, y los naturales son los que se forman por la propia concentración económica del sistema capitalista. Otra obligación que tiene es justamente pregonar la educación del consumo en las escuelas y a través de campañas de difusión de este derecho. A su vez, el artículo 42 le establece ciertas atribuciones y ciertas obligaciones al Congreso Nacional. ¿Qué es esto? Le obliga a planificar justamente medidas y soluciones a los problemas. Y esto está recogido en lo que son las oficinas de defensa del derecho del consumidor y usuario. A su vez, el Congreso Nacional tiene la obligación y tiene la potestad de fijar marcos regulatorios a lo que son los servicios públicos, con participación directa de control por parte de las provincias federales interesadas y justamente de estas oficinas, o mejor dicho, asociaciones de consumidores y usuarios, lo que permite la participación directa de la ciudadanía y lo que permite, o mejor dicho, da como resultado la transparencia de estos servicios públicos. A su vez de que la participación de las provincias da lugar a lo que es el federalismo político. Bien, y como para terminar, hoy, lo que es la unidad 8, los próximos derechos de incidencia colectiva que se regulan en el programa son aquellos derechos que son traídos por la participación argentina en lo que es Ramiro, el derecho a libre determinación. Ramiro, se Sí, me cortó cuando dijiste la incidencia colectiva, no sé si solamente se me cortó a mí o fue en general, por si lo querés repetir para que se escuche bien, porque no se llegó a escuchar. Oya. Bien. Lo que regula el programa, los derechos que siguen que regula el programa son los derechos de incidencia colectiva recibidos, o mejor dicho, operativos para la República Argentina, en tanto y en cuanto la Argentina es miembro de la comunidad internacional. Es decir, son derechos que provienen del derecho internacional. Estos son el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a la libre determinación.
Si bien el preámbulo de la Constitución argentina eh, dice como mandamiento, por así decir, constituir o mejorar, constituir la paz interna, esto tiene un contexto de la lucha entre unitarios y federales, no existe una normativa específica respecto a este derecho en particular, sino que recae lo que es justamente la membresía argentina en lo que es la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, a través de la Asamblea General, en la resolución 3911 de 1984, cataloga el derecho a la paz como un derecho de los pueblos, inalienable a los pueblos e inalienable a las personas humanas, para el pleno goce de todos los derechos. Pues la paz se constituye como necesaria para el efectivo goce de los derechos humanos en tiempos de paz. ¿Qué es esto? Se mantiene la idea, o mejor dicho, los principios generales de la Carta de la ONU, que determinan que está prohibido el uso de la fuerza, salvo para casos de legítima defensa, y es un principio general y rector la solución pacífica de controversias, es decir, el uso de la fuerza está descartado. El programa habla de la diferencia mínima entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. Bien, el derecho de los derechos humanos es un derecho que se aplica en tiempos de paz. El derecho internacional humanitario es un derecho que se aplica en tiempos de guerra, es un derecho de excepción, que permite restringir la aplicación y ejercicio de ciertos derechos humanos en pos de la situación de emergencia que vive el país. Sin embargo, hay que tener en cuenta la opinión consultiva número 8 de la Corte Internacional de Justicia sobre el Muro de Israel, que determina que incluso en tiempos de guerra y de peligro de la soberanía de un Estado, siempre se debe respetar el núcleo duro de los derechos humanos. Si bien o todos sabemos, que la consagración, o mejor dicho, la cosmovisión de derechos humanos varía de acuerdo a la cultura de cada país. Por tanto, un Estado occidental va a entender como prioritarios o parte del núcleo duro de los derechos humanos tales derechos, y un Estado oriental va a considerar como núcleo duro de eso, como núcleo duro de los derechos humanos otros derechos. Pero lo que hace esta opinión consultiva es concebir que el núcleo duro está más vinculado a lo que es justamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la circulación, entre comillas, porque en tiempos de guerra la circulación está bastante restringida, el derecho a la libertad personal, el derecho a su integridad personal, el derecho a no ser discriminado, el derecho a ser tratado con un trato digno e igualitario, entre otros. Pero a eso apunta. Ahora bien, el derecho al desarrollo también está pregonado en lo que es justamente un poco en el artículo 75, inciso 18 y 19 de la Constitución Nacional, pero tiene su fundamento en lo que es la participación argentina en las convenciones internacionales y en las organizaciones internacionales, como la ONU y la OEA, que fijan el desarrollo de los pueblos como un fin y un objetivo a perseguir. En la práctica se dan situaciones que no son tan ideales como suenan. Por tanto, por ejemplo, la ONU se sirve, o mejor dicho, la ONU es un instrumento mediante el cual los poderosos se sirven para llevar a cabo sus acciones, sin ninguna responsabilidad y sin ninguna, por así decir, sin sonrojarse. En este sentido, la ONU, por ejemplo, a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tiene como objetivo, objetivo ideal, entre comillas, a través de los fondos aportados por los países más poderosos, pregonar el desarrollo de los países más pobres. Sin embargo, en la práctica, el FMI y el Banco Mundial utilizan estos fondos para introducirse en lo que son las economías de las regiones y para enquistar un mercado o enquistar un sistema capitalista que permita la explotación directa y
en favor de los intereses y beneficios de aquellos países más poderosos. En la práctica, el derecho al desarrollo es muy relativo, pero bueno, existe y es un derecho que nuestro país ha acogido a través de introducirse en estos organismos internacionales, de firmar las convenciones internacionales y ratificarlas con jerarquía constitucional, y justamente el artículo 75, incisos 18 y 19. Y ahora bien, para concluir, el derecho a la libre determinación, que está regulado en la Carta de la ONU, en los preámbulos de casi todas las convenciones internacionales, y en el artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este derecho? Que están reconocidos a los pueblos, la libre elección de sus modelos económicos y políticos, sin interferencia de terceros. Bien, lo que significa que este derecho a la libre determinación de los pueblos está íntimamente relacionado con el principio de no intervención, que es fundamental en lo que es la Carta de la ONU internacional. El principio de no intervención tiene su faz de prohibir la intervención directa, es decir, la intervención militar, como también prohibir la intervención indirecta por medio de participaciones políticas, difusión de ideas, entrometerse en lo que son los partidos políticos, entrometerse en lo que son las elecciones, o influir indirectamente en las actividades de un tercer país. Por ejemplo, a través de un bloqueo, o un bloqueo comercial, o no, o tratar de o expulsar a un Estado de una organización internacional, por ejemplo. En definitiva, el derecho a la libre determinación de los pueblos se constituyó, o mejor dicho, se creó, por así decir, para justificar los procesos de descolonización a lo largo del siglo XX. La libre determinación de los pueblos tenía una faz de reconocer justamente las distintas etnias y las distintas geografías, ¿sí? que, que existían en lo que era el siglo XX respecto a las colonias africanas y asiáticas. El principio y el derecho a la libre determinación de los pueblos dio fundamento a la intervención militar o la intervención forzosa de aquellos pueblos que buscaban su propia independencia. Y allí nace el derecho a la libre determinación. Hoy actualmente ya no existen, o casi no existen las colonias en el aspecto formal, pero materialmente y sustancialmente el derecho a la libre determinación se complementa con el principio de no intervención. Es decir, justamente que los estados son libres de determinar sus propias modalidades, sus propias identidades culturales y su propio sistema político y económico sin una intervención de terceros. Y esto está especialmente vinculado a evitar que los países poderosos se entromezcan. Ramiro, se te volvió a cortar, no sé si se está escuchando lo que te digo. Así que bueno, yo diría que Se cortó al final, no se llegó a escuchar lo que estaba justo al final. bien. No, bueno, dije que por hoy creo que ya está lo que es la bolilla 7 y 8, y creo que ya sería mejor cortar, porque aparte tengo otro compromiso. Pero no, yo no tengo problema en hacer otra tutoría para hacer la unidad 10 y 11 y otra para hacer la 12 y 13. Por mí no hay drama. Así que, bueno, muchas gracias a los que Bueno, estuvieron.
No sé si hay alguna pregunta que tengan, pero si no, bueno, cortamos acá y después estamos a tu disposición para otra tutoría, entonces. Dale, Bueno, muchas muchas, bueno, gracias, muchas, Ramiro. Estamos en contacto. dale, gracias. Chao. Nos vemos.